Amigos, como ya vieron en la descripción del video, metí visa para Canadá ya hace como unos 3 años, pero me fue rechazada. Y permíteme decirte que hoy estás de suerte, ya que en este video te voy a explicar todo, de la A a la Z, de cómo hacer este procedimiento, ya que yo lo hice con una abogada. Te voy a dar recomendaciones. ¿Qué haría yo si volviera a meter este visado nuevamente? Unos super tips que en realidad no te puedes perder. Así que esta historia que te voy a contar, pues bueno, te interesa porque también te sirve por si quieres aplicar a un visado para Estados Unidos, ya que ambos son muy similares. Y bueno, es una historia de la que nos gustan a todos, con dramas, lágrimas y casualmente hoy está lloviendo. O sea, no sé qué pasa. Cada vez que voy a salir a grabar, llueve. Así que bueno, empezamos. Hola amigos, yo soy Boris Luque y bienvenidos a su canal. Y aquí bajo la lluvia pues te doy la bienvenida. Si eres nuevo pues te invito a quedarte, ya que probablemente este video lo vean más personas de las que no me siguen, ya que estamos hablando de un tema distinto a lo que es mi canal, que viene siendo el visado canadiense. Que por cierto, para las personas que vieron este video que voy a dejar por aquí y las que no, vayan a verlo por favor. En ese video yo voy a pedir una meta de 1000 likes para yo decirles cuál fue este país al cual yo decidí irme en vez de España, pero me fue rechazado. Y sí, muchos comentaron y se lo agradezco. Y bueno, mi canal no es tan grande todavía para llegar a esos 1000 likes, pero les quiero agradecer a todas las personas que participaron. Tristemente fue Canadá, que es lo que vamos a ver ahora, todo sin censura. Y antes de pasar para todos estos consejos que son lo que tú necesitas, pues bueno, la verdad que yo siempre quise vivir en Canadá, ese siempre ha sido mi sueño, así como muchos se quieren ir para Estados Unidos, pues mi opción era Canadá. Entonces, ¿por qué digo esto? Como siempre les digo, vean videos, infórmense, porque probablemente tú estás en la misma situación en la que estaba yo cuando vivía en Chile, ya que yo soy venezolano y viví 5 años allá, pero siempre quise Canadá. Entonces, vi muchos youtubers de Canadá y también de España, porque yo dije, si me falla el visado de Canadá, pues obviamente me voy para España. Y eso fue lo que pasó y bueno, aquí estoy. Así que vamos de una vez con todos estos consejos. Yo metí, fue un visado de estudiante a Canadá. Sí, de estudiante, no de turista. ¿Por qué? Porque bueno, tristemente a nosotros los venezolanos como que nos cuesta un poquito mucho más este tema de los visados para que nos los aprueben. Y obviamente yo decía, soy venezolano, si meto visa de turista, probablemente van a decir, este va a vender pequeño en una esquina. Literal, eso fue lo que yo pensé. Así que me fui por el visado de estudiante, que requiere dinero, que eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo van estos procedimientos? Pues hay una serie de requisitos que, repito, te sirve para Estados Unidos y para Canadá. Y aquí me estoy mojando, Dios mío. Ustedes no lo verán, pero ya no sé dónde refugiarme. Solvencia económica. Yo creo que esto es, bueno, no voy a decir lo más importante, porque en mi caso yo la tenía y aún así rechazado. Así que bueno, ¿cómo viene siendo este caso de la solvencia económica? Bueno, te piden es que demuestres tu extracto bancario de los últimos 4 meses, obviamente. Ahora, ¿cuánto dinero hay que demostrar? Por lo menos cuando yo metí el visado, ahorita obviamente debe de haber otro monto, era $900 canadienses por persona por cada mes que tú vayas a estar en Canadá. Repito, si por ejemplo tú ibas a estar 10 meses en Canadá, pues te pedían $900 canadienses, o sea 9,000 en total. Pero siempre es recomendable meter un poco más. Un 30, un 50% más. Y si venías en pareja, como era mi caso, tenía que demostrar un poco más de solvencia. O sea, si por una persona era $900, por 2 era como 1,300, algo así. Ya los montos actualizados pues estarán en la página de Canadá. La verdad que no los revisé porque, bueno, lo que les quiero contar es mi experiencia y para que no cometan un error que yo cometí y cómo volvería a hacerlo yo nuevamente, como les dije. Así que vamos para el próximo punto, que es súper importante. Compren un paraguas. No, mentira. No, bueno, sí, compren paraguas si va a llover. Bueno, este próximo punto va de la mano con lo del tema de la parte financiera, que viene siendo que necesitas, en el caso de estudiante, ojo, que fue la opción que yo apliqué, necesitas tener una carta certificada del college. O sea, del colegio donde vayas a estudiar, ya sea tu carrera de inglés,
o tu universidad. En mi caso, o sea, para que vean, yo digo que eso fue injusticia, sinceramente. Yo tenía también esta carta, una a nombre mío y otra a nombre de mi esposa, que decía que ya teníamos pago toda la estadía. El curso costaba de inglés como $4,400 canadienses. Entonces ellos me dieron mi carta certificada, Boris Luque, pagó el curso completo de tal fecha a tal fecha y el de mi esposa también. Entonces fíjense, cumplí con el requisito del dinero, cumplí con el requisito del college, entonces ¿por qué me rechazaron? Ajá, entonces ya tenemos el requisito del dinero, que ya saben, tienen que tenerlo en la cuenta durante los últimos 4 meses. ¿Por qué es esto de los 4 meses? Para evitar de que, por ejemplo, yo le diga a un familiar, mira, préstame $15,000 y en una semana te lo devuelvo, que es para meterle el visado a Canadá y engañarlos. No, por eso mismo te piden que tenga el dinero 4 meses en la cuenta, pues para demostrar que es tuyo. Ese es un requisito. Entonces, el otro es la carta del colegio y ahora viene siendo copia del pasaporte, obviamente, porque ellos quieren ver a todos los países que ha viajado y como recomendación, si tienes historial de viaje, pues es muchísimo mejor porque ha demostrado de que has ido a otro país y no te has quedado, sino que te has regresado al tuyo. ¿Esta lluvia contará como baño? Déjamelo saber en los comentarios, por favor. Bueno, seguimos. También te piden una carta de motivo de por qué quieres ir para Canadá. En mi caso, yo expuse de que quería ir para aprender inglés, ya que, bueno, en Chile hay bastante turismo. Obviamente aquí en España hay muchísimo más turismo. O sea, lo que quiero decir con esto es que aquí me hubiese servido un poco más esa razón. Pero bueno, es una exposición de motivos que en mi caso yo redacté algo y mi abogada lo terminó de complementar. Y otro tema muy importante viene siendo el de demostrar que tienes arraigo al país donde vives. En mi caso, yo adjunté mi residencia definitiva que tenía en Chile, dije que tenía mi familia viviendo ahí, pero no les importó, sinceramente. Más que todo les importa es que tengas bienes, propiedades. Si tienes una vivienda, pues espectacular. Eso siento yo que es como un gol seguro a que te aprueben eso. Si tienes obviamente un carro, un coche, pues adjuntas los papeles. En fin, algo que demuestre que estás arraigado a ese país. Y otra recomendación, pues bueno, viene siendo la que te me suscribas al canal, por favor. No te cuesta nada, ya que es absolutamente gratis. Y bueno, si me puedes dar un comentario y un like, me ayudaría muchísimo, ya que me estoy mojando, por favor. Continuamos. Y este requisito que les voy a decir, sinceramente, yo creo que fue en el que yo fallé, ya que te piden que estés trabajando, obviamente, o es lo ideal, y adjuntes tus 3 últimas nóminas o liquidaciones. ¿Qué pasó? Justamente cuando yo estaba en todo este procedimiento, me echaron, me despidieron. Dios mío, qué mala suerte. Y bueno, pero claro, a mí igual me dieron un finiquito y yo adjunté todo eso. O sea, es que fíjense, nosotros por lo menos cumplimos con la parte económica y un poco más, que es lo que yo considero que es lo más importante. Y mi esposa sí estaba trabajando. Pero en fin, también metimos esto cuando comenzó todo el tema del bicho. Y bueno, en plena pandemia eso era como un poco complicado, pienso yo. No sé si habrá afectado también. La noticia me la dieron como a los 3 meses, más o menos el tiempo de respuesta para un visado de estudiante. Como les dije, yo pagué abogado certificado por el gobierno canadiense, porque hay muchos gestores, pero están los abogados. Así que también ojo con eso. Y justamente cuando me dieron el rechazo, que ese día lloré en verdad, me dolió. Yo agarré como un luto, hasta dejé de seguir los youtubers que estaban en Canadá porque no quería saber nada del tema. Y bueno, en esta respuesta yo les pregunté a mi abogada si podía apelarlo. Me dijo no, aquí eso no existe. Eso es únicamente volver a meter el visado. Lo único que podía hacer era pedir como una respuesta más exhaustiva, ya que las que te dan es como un poco genérica. Que por cierto, eran como 4 respuestas. Que decía que ellos no estaban seguros de que al terminar mi visado de estudios me iba a ir. Y la que me pareció más irracional es que decía que no cumplía con el dinero suficiente. Cuando tenía el curso de inglés pago, que esa plata te lo devuelve el colegio obviamente, te lo regresa tu tarjeta de crédito y se quedan ellos con una comisión. Y tenía el dinero para los 10 meses e inclusive como un 30% más, como les dije. O sea, en verdad no sé, y eso lo dije a la abogada, ¿será que por ser venezolano? Y me dijo que hay veces que hasta sí, que ese tipo de cosas también se ven, aunque uno no lo crea. Pero bueno, mi gente, eso fue, bastante doloroso. Y las recomendaciones en verdad que yo les doy son las siguientes.
Les recomiendo primero que todo, obviamente, hacerlo con un abogado, que es lo ideal. A mí me costó como $1,100 canadienses por los dos, para que tengan más o menos un poco de orientación. Ya eso fue hace casi 3 años, así que puede ser un poco más. Lo otro viene siendo, miren, no metan el visado si no tienen el dinero. Sea de turista, sea de estudiante, porque eso es un no seguro. Entonces vas a perder el dinero, todo. Mira, si puedes tener un 40% de más de lo que te exigen, pues sí sería ideal, porque ya vieron lo que me pasó a mí. Tener un trabajo indefinido, obviamente, con antigüedad, unas buenas nóminas. Si la empresa, se me olvidó mencionar esto, te puede dar como una carta que diga: si me interesa que Boris vaya a estudiar y aprenda inglés porque aquí es necesario. Eso es súper recomendable también. Tener residencia legal en el país que estés viviendo, obviamente, esto es si eres extranjero, ya que si eres una persona que está en su país, pues nada más necesitas tu pasaporte. Y lo que sí sería la cereza del pastel, que lo que yo considero que sería un sí seguro, es que tengas propiedad. Ojo, esto no es algo como obligatorio, sino que particularmente yo pienso que con esto no hay forma de que te digan que no. Pero sencillamente, bueno, yo tuve mala suerte, no cumplí también con el requisito de estar trabajando en ese momento porque, como les comenté, pues me despidieron. Así que apliquen estos consejos para cualquier tipo de visado que ustedes vayan a hacer. En el caso de Canadá y Estados Unidos son muy similares. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video, les dejo por acá. Y bueno, les agradezco si se suscriben, si me dan un like, un comentario, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.